En una tarde de verano de 2018, la estudiante de la Universidad de Iowa, Molly Tibbetts, desapareció repentinamente después de salir de la casa de su novio. Este hecho rápidamente provocó una ola de comentarios en todo Estados Unidos. Más tarde, la policía encontró a Molly en un extenso e interminable campo de maíz, pero lamentablemente ya había sido asesinada. ¿Quién fue el asesino de Molly? ¿Por qué la dañó? Bienvenidos al caso real. El crimen ocurrió en el estado de Iowa, Estados Unidos. La mayor parte de este estado es una vasta llanura fértil, con abundantes productos agrícolas, conocido como el granero del país. Por todas partes se extienden campos de maíz. Molly nació el 8 de mayo de 1998 en San Francisco. Sus padres tuvieron 3 hijos. Ella era la segunda, con un hermano mayor y un hermano menor. Molly tuvo la fortuna de nacer en una familia con buenas condiciones de vida, donde sus padres le brindaron un entorno de crecimiento que muchos no podían tener. Sin embargo, esa vida que muchos envidiaban comenzó a desmoronarse cuando Molly cursaba el 2º grado de primaria. Primero, la relación de sus padres empezó a deteriorarse hasta llegar al divorcio. Después, la familia tuvo que separarse. La madre llevó a Molly junto a sus 2 hermanos al pequeño pueblo de Brooklyn, en el estado de Iowa. La razón de elegir ese lugar fue que la madre de Molly había crecido ahí desde niña. Brooklyn era un pueblo con apenas 1,400 habitantes. El ritmo de vida era lento y tranquilo, completamente distinto al bullicio de las grandes ciudades. El tiempo de estadía entre los campos de maíz pasó de días a meses, y de meses a años. Sin darse cuenta, la familia se había integrado por completo a esa pequeña comunidad. Más tarde, Molly asistió a la preparatoria de Brooklyn. Con su carácter humorístico y simpático, rápidamente hizo muchos amigos. En 2015, a los 17 años, conoció a un joven apuesto llamado Dalton. Dalton era deportista de la preparatoria de Brooklyn y representaba con frecuencia a la escuela en torneos de fútbol. Una noche fría de octubre de ese mismo año, después de terminar un partido, Dalton y sus compañeros subieron a una camioneta para regresar a casa. En el camino, se toparon con un grupo de chicas que caminaban en dirección contraria bajo la nieve. Entre la multitud, el rostro inocente y radiante de Molly destacó de inmediato. Dalton quedó cautivado por ella al instante. Tras intercambiar números de teléfono, pronto comenzaron a tener citas llenas de romanticismo. La relación entre Molly y Dalton fue reconocida por sus familias y amigos. Con el tiempo, su amor se volvió más profundo. Aunque 2 años después, Molly decidió dejar el pueblo para estudiar psicología en la Universidad de Iowa, mientras Dalton se quedó trabajando en la construcción. Esa distancia no impidió el crecimiento de su relación. El primer año universitario pasó rápidamente. A finales de mayo de 2018, Molly regresó a Brooklyn para pasar las vacaciones de verano. Durante ese descanso, llevaba una vida ocupada y completa. Por las mañanas trabajaba medio tiempo en un centro de salud infantil. Por las noches estudiaba con esmero los cursos de 2º año. Y cada día, al caer el sol y refrescarse el clima, salía a correr. Desde su regreso a Brooklyn, Molly alternaba entre su casa y la de su novio. A diferencia de ella, el verano de Dalton no incluía vacaciones lujosas. La mayor parte del tiempo trabajaba en la construcción y, en ocasiones, debía viajar con el equipo de obra a distintos lugares del país. El 18 de julio, día en que ocurrió el crimen, Molly se encontraba en la casa suburbana de su novio Dalton. En esa vivienda también vivían el hermano de Dalton y un perrito. Pero durante esa semana, los 2 jóvenes habían ido a trabajar a una obra ubicada a 200 kilómetros de distancia. Molly había aceptado quedarse en la casa para ayudar a cuidar al perro hasta que ellos regresaran. Ese día, el clima en Iowa era extremadamente caluroso. Para evitar el sofocante calor, Molly permaneció en la casa estudiando con su computadora portátil. No fue sino hasta que el sol se puso que pudo disfrutar de un poco de frescura, el momento ideal para salir a correr. Alrededor de las 7:30 de la tarde, Molly cerró la computadora,
Le envió a su novio una selfie desde su celular. Luego se puso los tenis y salió rumbo a su ruta habitual de entrenamiento. Desde ese instante, desapareció por completo. Esa noche, Dalton intentó comunicarse con Molly por llamadas y mensajes, pero no obtuvo ninguna respuesta. Aunque se sintió intrigado, se tranquilizó pensando que quizá Molly estaba demasiado ocupada y se había quedado dormida. Sin embargo, a la mañana siguiente, la otra línea seguía en silencio. En ese momento, Dalton empezó a preocuparse. De inmediato contactó a la familia y amigos de Molly para preguntar si alguien había recibido llamadas o mensajes de ella, pero todos respondieron que no. Muy pronto, Dalton descubrió más señales extrañas. Desde la noche anterior, las cuentas de redes sociales de Molly no mostraban ninguna actividad. Además, el encargado del lugar donde ella trabajaba medio tiempo llamó inesperadamente para preguntar por qué no se había presentado ese día. La inquietud de Dalton creció aún más, pues sabía que Molly era muy puntual y nunca había llegado tarde ni faltado a su turno. Salvo que algo terrible le hubiera ocurrido, no había explicación para que estuviera incomunicada. Al segundo día de su desaparición, sumido en una enorme angustia, Dalton acudió junto con la familia de Molly a denunciar la desaparición ante la policía. La noticia se propagó de inmediato por todo el pueblo. La comunidad reaccionó rápidamente. Voluntarios imprimieron y repartieron volantes dentro y fuera del lugar, mientras que personas de diferentes partes del país llegaron a Brooklyn para colaborar con la policía local en una búsqueda minuciosa alrededor del pueblo. El padre de Molly también voló desde California para integrarse al equipo de búsqueda. Sin embargo, era mediados de julio, la temporada más calurosa del año en Iowa. Los días eran largos y sofocantes, y los extensos campos de maíz, con tallos altos que bloqueaban la visibilidad, hicieron que la búsqueda resultara especialmente difícil. Además, el lugar donde Molly desapareció estaba justo al lado de la carretera principal. ¿Acaso alguien la había secuestrado y llevado a un sitio lejano fuera del pueblo? La búsqueda a gran escala se prolongó durante varias semanas, pero Molly seguía sin dejar rastro. La única pista con la que contaba la policía era que, la noche del crimen, un vecino había visto a Molly con ropa deportiva corriendo hacia el este del pueblo. Durante la investigación, la policía recibió miles de pistas proporcionadas por ciudadanos. Incluso hubo quien, usando la aplicación de seguimiento de ejercicio en el teléfono de Molly, diseñó un juego interactivo con la esperanza de reavivar la memoria de posibles testigos. Pero nada de eso sirvió para esclarecer el caso. 4 semanas después del crimen, a mediados de agosto, un residente del noreste de Brooklyn, al revisar las cámaras de seguridad de su casa, descubrió algunos detalles extraños. Al entregar voluntariamente el video a la policía, de inmediato llamó la atención de los investigadores. Esa resultó ser la pista clave para dar con el paradero de Molly. El video mostraba, a las 7:45 de la tarde del día del crimen, a Molly corriendo de oeste a este por la calle. Apenas unos segundos después de que pasara, un auto negro apareció a gran velocidad en la misma dirección. A primera vista la escena no parecía relevante, pero segundos más tarde, otra cámara captó al mismo vehículo regresar por la calle a menor velocidad. Aproximadamente 2 minutos después, el auto dio la vuelta y se dirigió de regreso al oeste. Y unos 15 minutos después volvió a aparecer, esta vez yendo de este a oeste a una velocidad mucho más alta. Debido a que la imagen en el video era borrosa, el dueño de la cámara no estaba seguro de que la joven que corría fuera Molly. Sin embargo, basándose en la hora y el lugar donde se sabía que ella había salido, se atrevió a suponer que la figura en la grabación era muy probablemente Molly. Considerando que el conductor del auto negro podía ser la última persona que la vio con vida, la policía de inmediato inició una búsqueda. En un pueblo de apenas 1,400 habitantes, localizar un auto no era tarea difícil. Solo un día después de revisar el video, la policía ya había identificado el vehículo y a su propietario. El subjefe de policía, mientras patrullaba, detectó el auto.
Sin embargo, no lo detuvo en ese momento. Decidió seguirlo discretamente hasta que el conductor estacionó por su cuenta y entonces se acercó a verificar su identidad. El resultado reveló que el dueño del auto era John Budd. Al ser cuestionado sobre la desaparición de Molly, John afirmó que no sabía absolutamente nada. Como en ese momento no había pruebas que lo vincularan con la desaparición, el subjefe no tuvo más opción que dejarlo ir. Pero apenas 2 días después, los investigadores se presentaron en la granja donde John trabajaba y le exigieron que relatara con detalle lo que había sucedido el día en que vio a Molly. En ese momento, los investigadores notaron que John de repente había cambiado a otro vehículo, supuestamente propiedad de su novia. Este hallazgo despertó de inmediato las sospechas hacia él, pero como aún no se había encontrado a Molly, no podían probar que el cambio de auto tuviera relación con ella. Por lo tanto, solo pudieron citarlo a la estación de policía para colaborar con la investigación. En la sala de interrogatorios, tras muchas horas de presión constante por parte de los agentes, la barrera psicológica de John finalmente se derrumbó. Admitió haber asesinado a Molly. Resultó que John no era originario de Brooklyn y que John Budd tampoco era su verdadero nombre. Su nombre real era Christian, y al momento del crimen tenía apenas 24 años. La investigación reveló que, a los 17 años, Christian había ingresado ilegalmente a Estados Unidos desde México, estableciéndose después en el condado de Pasig, limítrofe con Brooklyn. Según la ley local, Christian era un trabajador indocumentado, pero ocultó su verdadera identidad y residió en Iowa, utilizando documentos falsos en repetidas ocasiones para poder trabajar durante varios años en las granjas de la zona. Al momento del crimen, estaba empleado en una granja cercana a Brooklyn. Entonces, ¿cómo conoció Christian a Molly y por qué la mató? Durante el interrogatorio, Christian declaró que nunca había tenido relación con ella. La noche del crimen fue la primera vez que se encontraron. Al verla correr sola, con malas intenciones se acercó para intentar hablarle, pero Molly de inmediato se alejó corriendo. Sin embargo, con intenciones perversas, Christian volvió a acercarse por segunda vez. En ese momento, incapaz de soportarlo, Molly sacó su teléfono para amenazar con llamar a la policía. Esa acción provocó la ira de Christian. Él dijo que no recordaba claramente lo que pasó después. Solo tenía el vago recuerdo de haber secuestrado a Molly y haberla abandonado en un campo de maíz. La mañana del 21 de agosto, tras más de 10 horas de interrogatorio, Christian finalmente aceptó guiar a la policía hacia un campo de maíz en las afueras de Brooklyn para localizar el cuerpo de Molly. Al llegar, los agentes descubrieron rápidamente un claro entre los tallos. Al adentrarse, su peor temor se confirmó. El cuerpo de Molly yacía en el suelo, cubierto por capas de plantas de maíz. Cuando fue hallada, su cuerpo ya estaba en avanzado estado de descomposición. Solo llevaba ropa interior y calcetas y presentaba más de 10 heridas. El análisis forense concluyó que Molly había muerto a causa de múltiples traumatismos contundentes. Un mes después del crimen, el 22 de agosto, Christian fue arrestado y acusado de homicidio en primer grado. Sin embargo, poco después de su detención, se retractó de su confesión y negó haber asesinado a Molly. Los investigadores no creyeron en absoluto su versión, pues fue él mismo quien había guiado a la policía hasta el cuerpo. Los siguientes pasos serían reunir más pruebas para demostrar que era el verdadero culpable. La policía retuvo el auto negro de Christian y tomó muestras de algunas manchas de sangre de origen desconocido, halladas en las puertas y la cajuela. Los análisis forenses confirmaron que toda la sangre pertenecía a Molly. Esto probaba, al menos, que el día del crimen Molly había resultado herida y había estado dentro, más bien dicho, en la cajuela del coche de Christian. Un año después del crimen, en agosto de 2019, el equipo defensor de Christian presentó una petición de 29 páginas manifestando su preocupación de que la excesiva atención pública al caso afectara la imparcialidad del juicio. Finalmente, el proceso fue trasladado a otro condado,
lo que provocó que el juicio se pospusiera hasta 2020. Posteriormente, con el estallido de la pandemia mundial, el juicio volvió a retrasarse y no comenzó hasta el 17 de mayo de 2021. Durante el juicio, los abogados defensores de Christian alegaron inicialmente que la policía había utilizado métodos ilegales para arrancarle la confesión. Después, acusaron al novio de Molly, Dalton, de ser el principal sospechoso. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas sólidas de coartada que confirmaban que Dalton no estaba implicado en el momento del crimen. Al quedarse sin argumentos, Christian inventó una historia falsa sobre haber sido amenazado por 2 hombres armados, que lo obligaron a conducir, secuestrar a Molly y asesinarla en el campo de maíz. Aunque él siguió negando su culpabilidad con excusas contradictorias, la fiscalía presentó una cadena de pruebas contundentes en la corte. Además de su propia confesión inicial, estaban el ADN encontrado en el vehículo, las grabaciones de video y múltiples evidencias físicas. El 28 de mayo de 2021, el tribunal reabrió el juicio de manera pública. El jurado, por unanimidad, declaró a Christian culpable de homicidio en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el caso recién ocurrió, la investigación inicial de la policía estaba totalmente estancada, sin pistas de valor. Christian estuvo a punto de escapar de toda responsabilidad. ¿Quién podría haber imaginado que solo unas semanas después, alguien revisaría las cámaras de seguridad de su casa, detectaría irregularidades en un video borroso y al conectar los hechos, ayudaría directamente a identificar al culpable? Este caso realmente demuestra el dicho: si no quieres que se sepa, mejor no lo hagas. Los medios de comunicación lo nombraron el asesino en serie más atractivo, y nunca le faltaron mujeres que lo adoraran. Incluso en la mediana edad, innumerables mujeres jóvenes seguían encaprichadas con él. Pero debajo de su atractivo y elegante exterior, yacía el corazón de un demonio. Ninguna de las mujeres que lo amaban podía alejarse con vida de su lado. A pesar de su gran inteligencia que le permitía cometer crímenes sin dejar pruebas, la policía no pudo hacer nada para detenerlo, dejándolo libre para continuar con su reinado de terror. Sin embargo, una gran madre dio un paso adelante. Después de que su hija se convirtiera en una de sus víctimas, decidió investigar el caso ella misma cuando la policía no pudo llevarlo ante la justicia. Jurando vengar a su hija, pasó 32 años para finalmente encarcelar al monstruo. Muchos escritores relataron su viaje, y sigue siendo muy conocida hoy en día. La historia no terminó allí. Durante una búsqueda policial, descubrieron un diario de 2.500 páginas en la habitación del hombre. Cuando se filtró su contenido, causó sensación en toda Europa, lo que llevó a las fuerzas policiales de varios países a visitar los solo para ver a este asesino en serie en persona. ¿Cuál es la historia completa detrás de este caso? ¿Cómo logró esta gran madre llevar al demonio ante la justicia? Acompáñenme mientras profundizamos en el caso estadounidense que sacudió al mundo durante más de medio siglo: el demonio Félix. Nuestra historia comienza con una joven y hermosa niña llamada Annette Kraber, una de las víctimas. Mimada desde la infancia, especialmente por su padre, Annette parecía destinada a una vida libre de asesinos en serie. Pero el destino dio un giro en 1979, cuando, a la edad de 13 años, su padre murió en un accidente automovilístico. A partir de ese momento, las vidas de Annette y su madre, Mary Rose, comenzaron a descontrolarse. Sin ingresos después de la muerte de su esposo, Mary, que no había trabajado en años, tuvo que depender de trabajos ocasionales para mantener a su hija. A pesar de los escasos ingresos, nunca dejó de cuidar de Annette. Mary estaba decidida a darle lo mejor a su hija, incluso si eso significaba sacrificar sus necesidades. Como resultado, con el tiempo fue adelgazando notablemente. 2 años después, finalmente encontró un trabajo formal en Oklahoma a través de una amiga.
Annette se estaba preparando para sus exámenes de secundaria, así que Mary dejó a su hija con una amiga durante unos meses para no interrumpir sus estudios y mudarse sola a Oklahoma. Planeaba llevar a Annette allí después de los exámenes. Lo que Mary no sabía es que esta decisión aparentemente razonable alteraría drásticamente sus vidas. Annette aún no se había recuperado del dolor de perder a su padre, a quien apreciaba profundamente. A menudo sentía una abrumadora sensación de vacío al caer la noche, que se intensificaba después de que su madre se fuera. Durante este momento vulnerable, apareció un apuesto hombre de mediana edad, que llenó el vacío de su corazón. Este hombre era Felix Vail, un asesino en serie a quien los medios de comunicación habían apodado el asesino en serie más atractivo de Estados Unidos. A pesar de tener 40 años cuando la conoció, Felix conservó su encanto y adicionándosele una capa de atractivo maduro con la edad. Si bien algunas mujeres jóvenes podrían haber considerado que era demasiado mayor, su edad fue una ventaja para Annette, que acababa de perder a su padre. La capacidad de Felix para conectarse con las mujeres jóvenes era innegable, y ella rápidamente se enamoró de él. Incluso después de enterarse de que era el líder de una organización criminal sin residencia fija, lo siguió sin dudarlo, dejando solo una carta para su madre. En la carta, expresó su insatisfacción con su madre por abandonarla y afirmó que se sentía como una huérfana durante este periodo. Explicó que la presencia de Felix había renovado su esperanza en la vida y que se sentía feliz y segura con él. Mary, al leer la carta, se sintió abrumada por una profunda tristeza, al darse cuenta del alcance del impacto psicológico que su partida tuvo en su hija. Sintió una inmensa culpa y comenzó a preocuparse por la seguridad de Annette, especialmente porque su hija tenía solo 16 años y a una edad vulnerable, era fácilmente influenciable por los demás. Annette escribía cartas con frecuencia a su madre para informarle sobre su bienestar, pero la dirección era diferente cada vez, lo que hacía imposible que Mary se comunicara con ella de manera proactiva. Un año después, cuando Annette tenía 17 años, finalmente llamó a su madre para informarle que quería casarse con Félix en México y esperaba que su madre la bendijera. En ese momento, la ley estadounidense exigía el consentimiento de los padres para que cualquier persona menor de 18 años pudiera casarse. Aunque Mary nunca había conocido a Félix y no sabía nada sobre él, el hecho de que un hombre de 40 años ni siquiera la hubiera visitado antes de proponerle matrimonio fue suficiente para que Mary se sintiera cautelosa. La instó a reconsiderar su decisión, pero Annette, profundamente enamorada, no hizo caso de ningún consejo. Mary consintió a regañadientes y sin opción, y temió que oponerse al matrimonio pudiera alejarla aún más. Así, se convirtió en la esposa de Félix. Pero un año después, el matrimonio empeoró. En abril de 1984, Annette llamó a su madre para decirle que Félix había cambiado drásticamente después de su matrimonio. Lo describió como una combinación de bestia y pervertido, que exhibía un comportamiento extremadamente controlador y que con frecuencia la torturaba de formas inusuales. Annette estaba embarazada y le preguntó a su madre qué debía hacer. A pesar de la distancia emocional que se desarrolló a lo largo de los años, Mary apoyó rápidamente a su hija cuando necesitaba ayuda. Le dijo con dulzura que si no era feliz, debía volver a casa y que ayudaría a criar a su hijo. El amor de Mary por su hija nunca vaciló. Ella regresó al lado de su madre mientras él estaba lejos. A menudo se necesita una crisis para darse cuenta del apoyo y la aceptación incondicionales que solo los padres pueden brindar. Después de esta experiencia, Annette comprendió profundamente esta verdad y encontró consuelo y seguridad en el abrazo de su madre. Sintió una sensación de estabilidad que nunca antes había experimentado, y durante toda la terrible experiencia, Mary nunca culpó a su hija. Para una madre, reencontrarse con su hija fue un acontecimiento profundamente alegre, pero la felicidad duró poco. Un mes después, Félix localizó la casa de Mary, con la intención de llevársela. Mary
resuelta a proteger a su hija de más sufrimiento, se paró frente a ella a pesar de su pequeña estatura. Pero una mujer débil no tenía ninguna posibilidad contra un hombre fuerte, y Félix se llevó a Annette por la fuerza. Esta partida marcó el final de su relación madre-hija. Al principio, ella siguió llamando a su madre con regularidad para ponerla al día, pero después de unos meses, no recibió más comunicaciones, ni llamadas, ni cartas. Mary se puso en contacto inmediatamente con Félix, quien afirmó que se había escapado unos días antes y que no tenía idea de dónde estaba. Desde una perspectiva más amplia, sabemos que para entonces ya había sido asesinada por Félix. Sin embargo, Mary no estaba al tanto y nunca sospechó de una posibilidad tan terrible. Para una persona común, el asesinato es un suceso poco frecuente. Después de escuchar la explicación de Félix, Mary creyó que su hija había huido, posiblemente por miedo a que Félix la encontrara. Con el paso del tiempo, empezó a sospechar que algo no iba bien. Habían pasado 3 años y no había tenido noticias. Desesperada, denunció el caso a la policía. El primer paso de la policía fue investigar a Félix, pero tras un breve interrogatorio abandonaron la investigación. No había ninguna prueba concreta que lo vinculara con la desaparición. En aquel momento, se desconocía el destino de Annette. No se sabía si estaba viva o muerta. Sin un cuerpo, era difícil incluso abrir una investigación formal. Además, Félix, que era muy hábil en la manipulación emocional, parecía sincero e inofensivo, ganándose rápidamente la confianza de la policía. Al perderse esta pista, la investigación se estancó, reduciéndose a un simple caso de persona desaparecida sin más avances. Se podrían haber empleado mejor los recursos en el caso. En consecuencia, la policía le dijo a Mary que esperara en casa para recibir novedades, y detuvo la acción. Mary siguió quedándose en casa, esperando recibir una llamada de su hija, especialmente durante las festividades importantes como Navidad, Acción de Gracias y Año Nuevo. Pero cada vez se encontraba con una decepción. A lo largo de los años, Mary escribió cientos de cartas a la policía, pero todas fueron ignoradas, y la policía le aconsejó repetidamente que esperara en casa para recibir noticias. Al 7º año de la desaparición de su hija, Mary había perdido la fe en la policía y decidió llevar a cabo su investigación. Así comenzó su importante viaje. A través de su investigación, Mary se enteró de que Félix se había casado con otra mujer antes de Annette. Su nombre era Mary Horton Vale. Para evitar confusiones con Mary, me referiré a ella como Horton. El matrimonio de Horton con Félix duró 7 años, durante los cuales ella dio a luz a un hijo llamado William Vale. Trágicamente, poco después del nacimiento, a la edad de 22 años, Horton se ahogó. Al principio, Mary no se sintió sospechosa, pero después de visitar la casa de Horton, descubrió que su muerte sí era sospechosa. El hermano de Horton dijo que conoció a Félix en 1960, cuando tenía apenas 15 años, una edad similar a la de Annette cuando lo conoció. Las experiencias de ambas mujeres fueron sorprendentemente similares. Estaban profundamente enamoradas y buscaron desesperadamente escapar de él, aunque ninguna lo logró. En el verano de 1967, 17 años antes de la desaparición de Annette, Horton fue encontrada muerta en un río. La persona que informó de su muerte fue el propio Félix, que tenía tan solo 23 años. Le dijo a la policía que había visto a su esposa caer al río mientras pescaba, y afirmó falsamente que había tratado de rescatarla pero no pudo debido a su poca habilidad para nadar. Cuando llegó la policía, habían pasado 30 minutos. Cuando sacaron a Horton del río, ella ya estaba muerta. Al examinar su cuerpo, las autoridades concluyeron que la muerte de Horton no fue un simple accidente, como había afirmado Félix. Determinaron que su muerte no era consistente con la historia de un resbalón y caída al agua. El cuerpo de Horton mostraba signos claros de haber sido golpeada por un objeto contundente y había un hematoma notable en su cuello, lo que sugería que había sido asesinada. Además,
El río donde se encontró su cuerpo rara vez era frecuentado por personas, lo que llevó a la policía a sospechar inmediatamente que Felix era el principal sospechoso y lo detuvieron. En circunstancias normales, probablemente habría sido condenado, lo que podría haber evitado el sufrimiento de más víctimas. Desafortunadamente, ocurrió un giro inesperado de los acontecimientos. Una semana después del incidente, el informe de la autopsia forense concluyó que la causa de la muerte de Horton fue ahogamiento accidental. Este informe aparentemente demostró la inocencia de Felix y, a pesar de las profundas sospechas de la policía, no tuvieron más opción que liberarlo. En la década de 1980, los expertos forenses eran una profesión poco común y muy autorizada, por lo que la policía casi siempre se basó en sus opiniones. Sin embargo, la familia de Horton no confiaba en el informe científico y seguía convencida de que Felix era el asesino. Durante años, albergaron un profundo resentimiento hacia él. En este punto de la investigación, Mary tuvo que aceptar que Felix también podría haber asesinado a su hija a regañadientes. Sin embargo, como madre, le resultó casi imposible creer esta realidad hasta que se encontró el cuerpo de su hija. Pronto, incluso este pequeño consuelo se perdió. A medida que avanzaba la investigación, Mary descubrió a Sharon Hensley, otra mujer involucrada con Felix. Sharon conoció a Felix en 1975, y sus experiencias reflejaron casi exactamente las de Annette. Inicialmente se enamoró profundamente de Felix, luego trató desesperadamente de escapar, pero fracasó. Según los padres de Sharon, después de 3 años de salir con Felix, Sharon llamó a casa diciendo que se mudaría a Sudamérica e instó a sus padres a que no se preocuparan. Sus padres sospecharon que él estaba coaccionando a Sharon para que hiciera estas declaraciones. Sharon, como Annette, luego desapareció. Fue como si hubiera desaparecido de la tierra sin más contacto. En ese momento, Mary ya no tenía motivos para engañarse a sí misma. Todas las señales apuntaban a que el prolongado silencio de Annette significaba que Felix probablemente la había matado. Mary sintió una abrumadora sensación de culpa por haber dejado sola a su hija. Culpa por no luchar contra Felix con más determinación y una profunda comprensión de haberle fallado a su hija. Tal vez por eso, no eligió resignarse como las familias de Horton y Sharon. En cambio, juró en silencio que haría que Felix pagara y encontraría el cuerpo de su hija al menos para darle un entierro apropiado. Pero Mary, como mujer común y corriente, no tenía idea de por dónde empezar su búsqueda. Pensó mucho y se dio cuenta de que podría haber una persona que pudiera ayudarla. William Vail, el hijo de Felix con Horton. Según la investigación de Mary, William había vivido con su padre durante 8 años para que pudiera saber algo sobre él. Mary no perdió tiempo en encontrar a William, con la esperanza de que pudiera proporcionarle pistas para resolver el caso. En su primer encuentro, William se mostró muy amable. Sin embargo, cuando Mary le explicó su propósito, de repente pareció preocupado. Después de muchas dudas, dijo: «Aunque es malvado, sigue siendo su padre. No puede obligarme a enviarlo a prisión y no se atreve a hacerlo». Los ojos de William revelaron entonces un rastro de miedo, y añadió solemnemente que su padre era un lunático. Le aconseja que no provoque a su padre. Aunque William no proporcionó información específica, su voz ligeramente temblorosa dejó en claro que Felix le había hecho muchas cosas inolvidables. Era evidente que William seguía teniendo un profundo miedo de su padre, incluso después de todos estos años. William no iba a revelarle nada a Mary. Pero es difícil culparlo, ya que no todos pueden superar las sombras de su infancia, y muy pocos pueden traicionar genuinamente a su propia familia por una causa más importante. William tenía sus reservas, y Mary, como madre, tenía su determinación. Por ello, visitó a William con frecuencia durante los siguientes años, con la esperanza de que cambiara de opinión, y William nunca la rechazó. Como William no era insensible, podía comprender los sentimientos de Mary e incluso admiraba su perseverancia. Desafortunadamente, nunca pudo superar su lucha interna. Por lo tanto,
Mary continuó buscando otras formas de resolver el caso, mientras le pedía ayuda a William con insistencia. Día tras día, año tras año, hasta el año 25 después de la desaparición de Annette, William, que estaba enfermo terminal de cáncer, finalmente decidió ayudar a Mary con la investigación. Según él, durante los años que estuvo con su padre, había escuchado a su padre confesar que había asesinado personalmente a sus dos esposas, Horton y Sharon. William también reveló que Felix era una persona extremadamente violenta y controladora. Si alguien se atrevía a desafiarlo, se convertiría en una bestia y cometería actos horribles. Además, Felix era el líder de una organización criminal, aunque operaba tras bastidores, por lo que nadie lo sabía. Aunque la mayoría de los crímenes denunciados por William no pudieron verificarse y no mencionó que la desaparición de Annette estuviera relacionada con Felix, dado que William no conocía a Annette en ese momento. Su testimonio fue suficiente para confirmar que las muertes de Horton y Sharon estaban indudablemente relacionadas con Felix. Esto sugirió indirectamente que la desaparición de Annette también probablemente estaba relacionada con Felix. Con el testimonio de William, Mary y las familias de las otras dos víctimas fueron una vez más a la estación de policía para denunciar el caso. Finalmente, obtuvieron la oportunidad de volver a investigar por parte de un departamento especializado en casos sin resolver. Sin embargo, justo cuando Mary finalmente vio un rayo de esperanza, ocurrió un revés inesperado. Debido a los recortes presupuestarios del gobierno, el equipo de investigación de casos sin resolver se disolvió. Desde entonces, la investigación del caso se estancó una vez más, y la policía volvió a sus viejas tácticas de enviar a Mary a casa para esperar noticias. Este periodo de espera se extendió por otros 2 años. No se dio por vencida. Parecía acostumbrada a los reveses. Al final, su persistencia dio sus frutos. En el año 27 desde la desaparición de Annette, se produjo un avance significativo. En junio de 2011, Mary vio por casualidad en la televisión una noticia sobre un periodista de investigación llamado Jeremy Mitchell, que estaba resolviendo un caso sin resolver de hace más de 50 años. Mitchell se ocupaba con frecuencia de casos sin resolver. Era un reconocido experto en la investigación de casos sin resolver. Mary se puso en contacto con él de inmediato, con la esperanza de que pudiera ayudar a encontrar pruebas de los crímenes. Al enterarse de las actividades delictivas de Felix, Jeremy se sintió abrumado de inmediato. Estaba conmocionado por la magnitud de los crímenes de este señor y profundamente impresionado por la persistencia de Mary durante los últimos 27 años. Jeremy dejó de lado todo su otro trabajo sin dudarlo, y se concentró en ayudarla a encontrar pruebas contra el sospechoso. Dado que el caso tenía casi 30 años y no se había encontrado ningún cuerpo de las víctimas, Jeremy inicialmente luchó por encontrar pistas efectivas. Sin embargo, ni él ni Mary se dieron por vencidos. Después de reflexionar un poco, Jeremy se le ocurrió un enfoque potencialmente viable. Primero, realizó entrevistas detalladas con las familias de las otras 2 víctimas, Horton y Sharon, documentando meticulosamente sus experiencias. También registró el arduo viaje de Mary a lo largo de los años mientras buscaba justicia para su hija. En 2015, Jeremy publicó un libro que, tras reunir toda esta información, recibió un gran reconocimiento y varios premios. A medida que el libro fue ganando popularidad, el interés público por el caso se disparó, lo que llevó a críticas por la inacción del sistema judicial. Bajo la presión de la opinión pública, el FBI decidió pasar por alto a la policía local e intervenir directamente. Asignaron a su detective principal para reiniciar la investigación sobre Felix, pero el problema fundamental seguía siendo: sin los cuerpos de las víctimas, incluso con la aparente culpabilidad de Felix, el FBI no tenía fundamentos legales para arrestarlo. Los agentes decidieron centrarse en el caso de Horton, ya que ella era la única víctima cuya muerte se había confirmado oficialmente. Si podían demostrar que él causó su muerte, sería suficiente para condenarlo a cadena perpetua. Pero cuando los agentes del FBI fueron al archivo para recuperar documentos,
encontraron que todos los informes de la autopsia, las fotos de la escena del crimen y otros materiales parecían haber sido destruidos deliberadamente. Ante este revés, los agentes del FBI buscaron formas alternativas de resolver el caso y pronto encontraron un testigo crucial, un hombre mayor llamado Ike Abseil, que había formado parte del equipo que recuperó el cuerpo de Horton. Según Ike, cuando examinaron a Horton, todos concluyeron unánimemente que había muerto ahogada. Dadas las condiciones de la escena del crimen, determinaron que Félix era el probable autor. Pero él creía que era poco probable que éste fuera condenado, porque había sido vecino de él durante un tiempo y conocía su red. Sabía que el experto forense que llevaba el caso tenía una relación cercana con Félix, lo que de seguro aseguraría que fuese absuelto. Como ciudadano común, Ike no se atrevió a hablar abiertamente, pero logró tomar en secreto 2 fotos del cuerpo de Horton, con la esperanza de que algún día pudieran proporcionar un avance para el caso. Ike, que ahora tiene 90 años, temblando, señaló una caja debajo de la cama y dijo que las fotos estaban dentro. Al recibir las imágenes, los agentes federales arrestaron inmediatamente a Félix y lo llevaron a la comisaría. Desafortunadamente, como el experto forense poco ético ya había fallecido, no podía ser considerado responsable. En teoría, condenar a Félix con solo 2 fotos sería un desafío, ya que las fotos por sí solas no pueden proporcionar evidencia concluyente. Sin embargo, con el FBI manejando el caso, sus métodos diferían de los de la policía local. Incluso una sola pieza sustancial de evidencia era a menudo suficiente, y el deseo de justicia del público estaba de su lado. En consecuencia, el FBI actuó con agresividad y, a mediados de 2016, el Tribunal de Luisiana declaró a Félix culpable de asesinato y lo condenó a cadena perpetua. Pero el caso estaba lejos de terminar. Mientras registraban la casa de Félix, la policía descubrió un diario de más de 2.500 páginas, descrito con más precisión como un registro de experimentos malignos. Los sujetos de sus experimentos eran predominantemente mujeres jóvenes. Las estimaciones preliminares sugerían que, además de las 3 víctimas conocidas, había al menos 5 más. Los crímenes ocurrieron en Estados Unidos, México, Canadá y varios países europeos. Una vez que las fuerzas policiales de otros países conocieron el contenido del diario, enviaron equipos a Estados Unidos para interrogarlo. Pero él fue muy cauteloso y no utilizó los nombres reales de las víctimas en el diario, lo que dificultó la investigación. Aunque finalmente se confirmó la identidad de algunas víctimas, el problema constante fue la falta de cuerpos recuperados. Al final, fue imposible condenarlo basándose en las pruebas disponibles. El resultado fue que, entre todas las víctimas, solo se encontró a la primera esposa de Félix, Horton. Como este era el primer crimen de Félix, carecía de experiencia y después de eso, nunca más permitió que la policía encontrara los cuerpos de las víctimas. Casi todas se convirtieron en personas desaparecidas. Es inimaginable cómo Félix podría haber seguido evadiendo la justicia indefinidamente, si no hubiera sido tan arrogante en su juventud y hubiera optado por denunciarlo. Después, todas las familias de las víctimas lo visitaron, con la esperanza de que revelara la ubicación de los restos de las víctimas para permitirles dar a sus seres queridos un entierro apropiado. Pero permaneció indiferente. Incluso cuando todas las familias de las víctimas rebajaron su dignidad para suplicarle, él continuó mostrando una actitud fría e indiferente, negándose a proporcionar cualquier información. Félix ya tenía más de 70 años en ese momento. Incluso si fuera condenado a muerte, no se llevaría a cabo. Español hablara o no, su destino era el mismo: morir en prisión. A pesar de eso, se negó a revelar información, demostrando lo frío e inhumano que era. Esto significa que la lucha de 32 años de Mary no logró recuperar los restos de su hija. Aunque la ley finalmente castigó a Félix, cometió su primer asesinato hace 50 años. Esto significa que escapó de la justicia durante 50 años antes de enfrentar las consecuencias legales. Ahora, Félix
Con más de 70 años, ya estaba en el ocaso de su vida, e incluso una sentencia de cadena perpetua parecía insignificante como castigo. Además, durante esos 50 años, continuó cometiendo crímenes y dañando muchas vidas inocentes. En consecuencia, algunos medios de comunicación compararon este castigo con una forma de jubilación. Para las familias de las víctimas, aceptar esto fue increíblemente difícil, pero no tuvieron más remedio que ver a un demonio disfrutar sus últimos años en prisión. El único consuelo es que Mary, como madre, cumplió su promesa al buscar justicia para su hija durante su vida. Aunque el resultado no fue perfecto, logró todo lo que una madre puede hacer, ganándose el respeto y la admiración de todos. El caso de Felix Vale es una historia de crimen y una lección sobre el poder de la perseverancia y el amor incondicional. Mary Rose, a pesar de los muchos reveses y retrasos de la ley, se negó a renunciar a buscar justicia para su hija, Annette Craver. Finalmente, su persistencia llevó al asesino ante la justicia y demostró que el amor y la determinación pueden superar cualquier obstáculo, sin importar cuán tarde llegue la justicia. Una joven de 18 años en Estados Unidos desapareció de manera misteriosa mientras corría frente a su casa. Cuando fue encontrada, su cuerpo solo conservaba un par de zapatos y se detectó ADN masculino en su cuerpo. Quedó claro que antes de morir, había sido víctima de abuso sexual. Sin embargo, la policía comparó su ADN con el de más de 100 personas, pero aún no pudieron identificar al culpable. Poco a poco, el caso se convirtió en un misterio sin resolver. Hasta 30 años después, durante una conversación casual entre amas de casa, el criminal finalmente se reveló. Pero tras 3 décadas, la policía enfrentó grandes obstáculos al recopilar evidencia. ¿Serán capaces de hacer justicia para la joven? A continuación, exploremos la historia detrás del caso conocido como Mandy Stavek. La víctima se llamaba Mandy Stavek y vivía en un pequeño pueblo llamado Acme, en el estado de Washington, Estados Unidos, con una población de menos de 200 personas. Por eso, casi todos los habitantes se conocían entre sí, lo que mantenía la seguridad del pueblo bastante alta. Mandis se mudó allí junto con su madre, Mary, y su hermano menor después de que su padre falleciera 5 años antes. Mandis era una joven siempre sonriente, radiante y hermosa, no solo la reina del colegio, sino también el sueño de muchos hombres del pueblo. Pero Mandis no solo destacaba por su apariencia, era brillante académicamente y una atleta excepcional. Desde pequeña se convirtió en entrenadora de natación y gracias a sus logros ingresó a la Central Washington University, con un futuro brillante por delante. Sin embargo, la vida le jugó una mala pasada. Justo cuando se preparaba para entrar a la universidad, desapareció misteriosamente frente a su casa mientras salía a correr. ¿Qué sucedió ese día? ¿Por qué desapareció de repente? Regresemos al 24 de noviembre de 1989. A las 2:30 de la tarde, Mandis, como de costumbre, se preparaba para salir a correr. Normalmente, su madre, Mary, la acompañaba en bicicleta. Pero ese día, debido a que tenían visitas en casa, Mandis tuvo que salir sola. Como estaba acostumbrada a tener compañía durante sus carreras, llevó consigo a su perro pastor alemán, llamado Kira, para que la acompañara. Mandis tenía una ruta de carrera fija. Siempre corría a lo largo del camino frente a su casa, hasta el final de la calle y luego regresaba. La distancia total era de aproximadamente 3 kilómetros, es decir, ida y vuelta unos 6 kilómetros. A ambos lados del camino había casas habitadas. Incluso al final de la calle había personas. Y además llevaba a su perro pastor alemán con ella. Era pleno día y la seguridad era casi absoluta. Sin embargo, incluso en un entorno tan seguro, Mandis se encontró en peligro. A las 3:06 de la tarde, mientras se preparaba para terminar su carrera y volver a casa, su hermano jugaba en la casa de un vecino y, por casualidad, vio a su hermana corriendo desde la ventana.
Ambos se saludaron con la mano. En ese momento, a Mandy solo le faltaban unos 600 metros para llegar a su casa. Según su ritmo de carrera, le tomaría aproximadamente 4 minutos llegar. Sin embargo, a las 4:10 de la tarde, su hermano ya había regresado a casa, pero Mandis aún no aparecía. Al enterarse, su madre sintió que algo no estaba bien, ya que Mandis, al terminar de correr, normalmente regresaba de inmediato para ducharse. De inmediato, llamó a sus amigos y compañeros de escuela de Mandis para preguntar si ella se encontraba en sus casas. Sin embargo, preguntando por todos lados, nadie tenía noticias de Mandis. Mientras su madre empezaba a preocuparse, el perro pastor alemán Kira, quien había acompañado a Mandis durante la carrera, regresó solo a la casa. Al observar al perro, notó que parecía aterrorizado, con la cola entre las patas y temblando sin parar. La madre de Mandis comprendió de inmediato que algo estaba mal y llamó a la policía de inmediato. Debido a que en este pequeño pueblo rara vez ocurrían homicidios, la policía, al recibir la denuncia, no esperó las 48 horas habituales para iniciar un expediente de persona desaparecida, sino que envió personal de inmediato a interrogar casa por casa sobre el paradero de Mandis e incluso desplegó un helicóptero para la búsqueda. Dado que la población del pueblo era escasa y todos se conocían entre sí, toda la comunidad se involucró en la búsqueda. Algunos llevaban perros para rastrear, otros montaban a caballo adentrándose en los bosques para buscar. En poco tiempo, todo el pueblo participaba en la búsqueda de Mandis. Sin embargo, para una madre, encontrar a su hija a veces no significa necesariamente buenas noticias. Al tercer día después de la desaparición de Mandis, el equipo de rescate descubrió un objeto extraño flotando en un pequeño río. Al acercarse, se dieron cuenta de que era Mandis. Su cuerpo ya no tenía ropa, solo conservaba un par de zapatos y yacía boca abajo sobre la superficie del agua, sin signos de vida. La madre de Mandis, Mary, quien siempre había estado orgullosa de su hija, especialmente después de la muerte de su esposo, veía a sus 2 hijos como los pilares de su vida. Al recibir la noticia de la muerte de Mandis, casi se derrumbó por completo, llorando sin consuelo. Según el informe de la autopsia, Mandis murió por ahogamiento. Sin embargo, el río donde se encontró su cuerpo apenas tenía la profundidad de la rodilla de un adulto. ¿Cómo podía haberse ahogado? Además, Mandis era entrenadora de natación, por lo que la probabilidad de ahogamiento era aún menor. Al examinar más a fondo, los forenses descubrieron una lesión en la parte posterior de la cabeza de Mandis, claramente causada por un objeto pesado. Por lo tanto, la policía concluyó que Mandis pudo haber sido aturdida con un objeto contundente y luego arrojada al río, lo que provocó su ahogamiento. Esto significaba que la muerte de Mandis no fue un accidente, sino un homicidio. Este pequeño pueblo no había registrado un caso criminal grave en años, por lo que la policía tomó el asunto con extrema seriedad. Para resolver el caso, la policía trasladó el cuerpo de Mandis a la ciudad y lo entregó al laboratorio del FBI para realizar nuevas pruebas. En 1989, la tecnología de ADN apenas comenzaba a desarrollarse, por lo que solo algunos laboratorios grandes tenían la capacidad de realizar este tipo de análisis. Tras múltiples esfuerzos, la policía logró extraer una muestra de ADN masculino del cuerpo de Mandis. Con esta muestra, solo sería necesario encontrar a la persona con ADN coincidente para resolver el caso con relativa facilidad. El primer sospechoso de la policía fue Rick, el novio de Mandis, ya que según la investigación, recientemente habían tenido conflictos y discusiones bastante acaloradas. La policía se reunió con Rick de inmediato. Al enterarse de la muerte de Mandis, Rick quedó muy impactado y luego se sumió en la tristeza. Explicó que, aunque a veces discutían, solo eran desacuerdos menores dentro de su relación y que realmente amaba a Mandis. Sin embargo, la policía no se quedó con una sola versión y procedió a tomar muestras de ADN de Rick para analizarlas. Mientras esperaban los resultados, la madre de Mandis organizó el funeral de su hija.
Rick también estuvo presente. El funeral se extendió hasta la tarde. Todos se marcharon, excepto Rick, quien no podía abandonar el lugar. Sosteniendo una muñeca en las manos, repetía constantemente: «Si tuviera otra oportunidad, no discutiría contigo jamás». Se quedó frente a la tumba de Mandis durante mucho tiempo. 3 días después, se dieron a conocer los resultados del análisis de ADN. El ADN masculino encontrado en el cuerpo de Mandis no pertenecía a Rick, y en el momento del incidente, él contaba con una coartada clara. Por lo tanto, Rick fue descartado como sospechoso. Pero si no era él, ¿quién podría ser el perpetrador? Según relató el hermano menor de Mandis, a las 3:06 de la tarde del día del incidente, él había saludado a su hermana. En ese momento, Mandis solo estaba a unos 600 metros de su casa. Por lo tanto, es muy probable que el crimen haya ocurrido dentro de ese tramo de 600 metros. La policía comenzó a concentrarse en investigar las viviendas situadas dentro de ese rango. Había un total de 3 casas. En 2 de ellas, los hombres de la familia no estaban en casa, mientras que la tercera fue descartada como sospechosa tras la comparación de ADN. Así, la investigación volvió a un callejón sin salida. Sin embargo, en ese momento, un detective llamado Kevin recordó un caso con detalles muy similares al de Mandis. Un año antes, en un pequeño pueblo de Inglaterra, también había ocurrido un asesinato. Debido a la pequeña población, la policía había tomado muestras de ADN de todos los habitantes y encontró fácilmente al culpable. Kevin decidió aplicar un método similar. Tras 3 días de recolectar muestras de saliva, la policía reunió más de 100 muestras de ADN masculino. Sin embargo, al compararlas, ninguna coincidió con el ADN del perpetrador. Esta vez, la policía se quedó completamente sin pistas, y el caso parecía totalmente estancado. Entusiasmados con el caso, los habitantes del pequeño pueblo recaudaron espontáneamente $25,000 como recompensa para quien proporcionara pistas relacionadas con el caso de Mandis. Cabe destacar que era 1989, y esa cantidad de dinero no era pequeña. Sin embargo, pasaron 1, 2 y 3 años, y nadie aportó información. El caso se convirtió gradualmente en un misterio sin resolver. Solo 24 años después, hubo un giro inesperado. En junio de 2013, varias amas de casa, cada una acompañada de sus hijos, se encontraban en un área de juegos. Entre ellas estaban Heather y Mary Lee, residentes de largo tiempo del pueblo de Acme. Mientras los niños jugaban, las mujeres se sentaron a conversar sobre la vida cotidiana. Al ser solo una charla informal, la conversación no seguía un orden ni un enfoque específico. Durante la charla mencionaron a Mandis. En ese momento, Heather dijo repentinamente: «Sospecho que el asesino de Mandis podría ser Tim». De inmediato, Mary Lee también abrió los ojos y coincidió. «Sí, yo también sospecho de Tim». Según ellas, Tim era un residente del pueblo de Acme y tenía 22 años en el año del crimen. La razón por la que Heather y Mary Lee sospechaban de Tim no era una simple conjetura. Ambas compartieron sus experiencias. Heather relató que cuando tenía 16 años, en un viaje en autobús, se encontró con Tim. En esa ocasión, Tim le frotó la pierna repetidamente con un bolígrafo y no dejó de decirle cosas inapropiadas. Mary Lee también había tenido una experiencia similar, incluso más grave. Una tarde, aprovechando que su casa estaba vacía, Tim entró bajo el pretexto de hacer una llamada, y de repente le dijo que la amaba y quería tener una relación secreta. Mary Lee, asustada, le ordenó que se fuera, pero Tim se negó. Finalmente, Mary Lee tuvo que amenazar con llamar a la policía para librarse del peligro. Según las descripciones de Heather y Mary Lee, Tim claramente no era una buena persona y mostraba señales evidentes de conducta delictiva. La razón por la que no lo denunciaron en aquel momento fue por miedo a que otros se enteraran y afectara sus vidas. Y además eran jóvenes e inexpertas. No estaban seguras de que Tim fuera el asesino, por lo que no lo reportaron a la policía. Sin embargo, al reflexionar,
ambas coincidieron en que Tim era más sospechoso que nunca. Tras discutirlo, decidieron finalmente denunciarlo. Actualmente, el nuevo jefe de policía de Acme era una persona con un fuerte sentido de la justicia. Al recibir la denuncia, inmediatamente reabrió el caso antiguo y asignó investigadores para revisar el caso de Mandis, ocurrido 24 años antes. Con un sospechoso identificado, la policía centró la investigación en Tim. Descubrieron que ese año Tim no participó en la toma de muestras de ADN, ya que no se encontraba en el pueblo. Al día siguiente del crimen, Tim apareció inesperadamente en la ciudad trabajando como mesero durante 3 meses, lo cual resultaba claramente sospechoso. Por ello, la policía procedió a realizar una investigación minuciosa para esclarecer completamente el caso. En el momento del crimen, a lo largo de la ruta de trote de Mandis, había varias casas, incluida la de Tim. Sin embargo, la casa de Tim estaba bastante lejos de la de Mandis, casi al extremo opuesto de la ruta de trote. Además, en ese momento, el hermano menor de Mandis, Lee Suo, había visto a su hermana corriendo hacia la casa, por lo que la policía no consideró a Tim como el principal sospechoso. Sin embargo, al analizarlo ahora, parece que los oficiales de investigación en aquel entonces hicieron una evaluación algo parcial del caso. Actualmente, Tim tiene 46 años, está casado y tiene 3 hijos. Vive en Everett, estado de Washington, y trabaja como conductor de camión. Al tener toda la información sobre Tim, la policía consideró que era el momento adecuado para entrevistarlo. Al día siguiente, los oficiales se presentaron en la casa de Tim. Cuando le preguntaron si recordaba a Mandis, su respuesta sorprendió a todos. Dijo no saber quién era Mandis. Cabe destacar que el caso Mandis había causado revuelo en su momento, y Tim era un residente del pueblo. Incluso en los pueblos vecinos todos lo conocían. Además, Mandis pasaba corriendo todos los días frente a la casa de Tim. Claramente, Tim estaba evitando deliberadamente cualquier pregunta relacionada con Mandis. La policía no quiso perder tiempo y le preguntó directamente, ¿está dispuesto a proporcionar una muestra de ADN? Para sorpresa de los oficiales, Tim se negó rotundamente. Según la legislación estadounidense de entonces, la policía no podía obligar a un sospechoso a entregar ADN sin evidencia contundente. Incluso si lo obtuvieran, no podrían usarlo como prueba en un juicio. Sin embargo, aunque esa era la regla, en la práctica, la policía, como autoridad, posee cierto poder y casi nadie se atreve a rechazar sus solicitudes, a menos que tengan algo que ocultar. Por eso, la conducta inusual de Tim hizo que los oficiales confiaran en que iban por el camino correcto para resolver el caso. Pero habían pasado 24 años desde el crimen, y si no podían obtener el ADN de Tim, sería extremadamente difícil hallar otras pruebas. Por lo tanto, la policía tuvo que buscar un enfoque diferente. Tim trabajaba para una panadería, desempeñándose en repartos. La policía se acercó al gerente de la panadería, Wagner, y le explicó que estaban investigando un caso y esperaba que pudiera ayudar a recolectar algunos objetos que Tim había utilizado para obtener muestras de ADN. Es importante destacar que si el ADN se obtenía a través de otra persona, la policía no estaba obligando a Tim directamente y al mismo tiempo podría usarlo como prueba en un juicio. Sin embargo, el gerente Wagner rechazó la solicitud de la policía. La razón era que el gerente Wagner temía que proporcionar objetos de Tim a la policía pudiera violar la privacidad de otra persona, y además no quería involucrarse en problemas. Sin embargo, solo unos días después, cambió de opinión debido a un incidente. El 2 de enero de 2014, mientras asistía a una fiesta, escuchó accidentalmente a sus amigos mencionar el caso Mandis y se dio cuenta de que Tim había vivido cerca de la casa de la víctima. Inmediatamente comprendió que la policía que había estado investigando 2 días antes se refería a ese caso. A partir de ese momento, el gerente comenzó a observar todos los comportamientos de Tim y notó varias cosas inusuales. Tim nunca llevaba su uniforme a lavar en la empresa. La basura que generaba la llevaba a su casa para desecharla y siempre usaba guantes.
aparentemente para impedir que alguien obtuviera información sobre él. El gerente se dio cuenta de inmediato de que había un problema con esta persona. Cuando la policía volvió a la panadería para investigar, él accedió a actuar como enlace para ayudar a los oficiales, ya que, como padre, sentía una profunda empatía por el dolor de la familia de la víctima. Dijo que si su propia hija se encontrara en una situación similar sin poder obtener justicia, jamás podría estar tranquilo. Sin embargo, Tim seguía siendo extremadamente cauteloso, de modo que el gerente no pudo recoger ningún objeto que él hubiera usado. Pasaron 3 meses, y probablemente debido a la larga espera que lo hizo bajar la guardia. Finalmente Tim utilizó un vaso de papel desechable y lo tiró a la basura, creando la oportunidad que la policía necesitaba para recolectar la muestra de ADN necesaria. El gerente rápidamente recogió el vaso y se lo entregó a la policía para que procedieran con los análisis. Tras un examen detallado, los resultados finales mostraron que el ADN de Tim coincidía completamente con la muestra extraída del cuerpo de Mandis. Inmediatamente, la policía arrestó a Tim. Sin embargo, Tim insistió en negar haber matado a Mandis, asegurando que solo la conocía y que nunca habían tenido ningún tipo de relación. Cuando la policía presentó los resultados de la comparación de ADN, Tim se vio obligado a cambiar su declaración y afirmó que él y Mandis habían sido amantes secretos. La policía, por supuesto, no creyó en esta explicación. Posteriormente, Tim alegó que tenía una coartada para el día del crimen, pues había pasado todo el día con su novia, quien podía testificar a su favor, que resultó ser la actual esposa de Tim. Sin embargo, para sorpresa de todos, cuando la policía entrevistó a la esposa, ella afirmó que su marido estaba mintiendo y que ese día no había estado con él en absoluto. La razón por la que no dudó en denunciar a su esposo fue porque ella misma había sufrido violencia doméstica y estaba cansada de vivir bajo esa situación. De no ser por sus hijos, ya habría pedido el divorcio hace mucho tiempo. Al enterarse de que su esposo era un asesino, por supuesto, no podía protegerlo. Tim había pensado que su esposa lo ayudaría a mentir, pero no contaba con ser desenmascarado. Incluso su propio hermano se presentó para denunciarlo. El hermano explicó que Tim había intentado obligarlo a declarar que él y Mandis tenían una relación inapropiada para librarse del castigo, pero su hermano se negó a dar falso testimonio y tampoco quería difamar a una chica inocente, por lo que lo denunció directamente en la corte. En ese momento, Tim quedó completamente aislado, sin nadie que lo respaldara, y todas las consecuencias eran enteramente su responsabilidad. Su carácter perverso quedó expuesto ante todos. Sin posibilidad de evasión, finalmente, el 24 de mayo de 2019, el tribunal declaró a Tim culpable de asesinato y lo sentenció a 27 años de prisión. Tras 30 años desde el crimen, el perpetrador finalmente recibió el castigo que merecía, aunque Mandis nunca podría regresar. En la audiencia, la madre de Mandis, de 81 años y encorvada, expresó su gratitud hacia el sistema judicial por haber hecho justicia para su hija, diciendo que ahora, aunque ella parta, puede sentirse en paz. Incluso el novio de Mandis, ya casado, derramó lágrimas en el tribunal, demostrando que en su corazón nunca había olvidado a la joven que siempre sonreía con tanta alegría.